Hola queridos estudiantes, hoy nos encontramos en la asignatura de matemáticas junto al profesor Edgardo. En esta clase vamos a trabajar la representación de porcentaje. Comencemos. ¿Cuál será nuestro objetivo de hoy? Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje, representándolo de manera pictórica, calculando de varias maneras y aplicándolo a situaciones sencillas. ¿Pero qué es un porcentaje? El porcentaje representa una parte de un todo, dividido en 100 partes iguales. El porcentaje es representado con el símbolo que aparece acá y este significa de cada 100. Lo podemos representar a través de una razón, fracción o decimal. Veamos un ejemplo. Tenemos las porciones de pizzas y estas las vamos a representar de distintas formas, a través de una fracción, de una expresión decimal, de porcentaje o de razón. Vamos a representar esta pizza, por ejemplo, a través de una fracción y vamos a comenzar por la primera, que si se fijan están los 4 trozos. Por lo tanto, ¿cómo representamos esos 4 trozos de la pizza en una fracción? De la siguiente forma. Vendrían siendo 4 cuartos. Y esta expresión, en números decimales, como se dan cuenta, como la pizza está completa, ¿esto qué significa? Significa que es un todo. Es una pizza completa, entonces la representamos con un número 1, ya que es una pizza entera. El porcentaje corresponde al 100%, ya que esta es la pizza completa, y si lo expresamos a través de una razón, quedaría de la siguiente forma, que se lee 4 es a 4. Lo mismo es lo que debemos hacer en cuanto a las porciones vendidas, si vemos la siguiente pizza. En este caso, la siguiente es 2 de 4, y por otro lado tenemos también la expresión decimal. Serían 0,5 y además también esto lo podemos representar en el porcentaje, que es equivalente a un 50%. Además tenemos también la forma de representación de esta pizza en una razón. Si se fijan, en este caso como era el 50%, la mitad de la pizza, en este caso tenemos que hacer lo mismo, lo representamos muy parecido a la fracción, pero decimos entonces que es 2 es a 4. La siguiente la representamos con los 3 trozos de los 4, en este caso, y en expresión decimal significa que sería un 0,75. Ya no es el 1 completo. Por otro lado tenemos que corresponde al 75% de la pizza y la expresión en razón sería 3 es a 4. Muy bien. Avancemos. Ahora que ya vimos algunos conceptos básicos sobre el porcentaje, vamos a ver lo que vamos a explicar en esta clase. Vamos a trabajar la relación entre razón y porcentaje, la expresión de fracción como porcentaje y al revés. Con esto de al revés me refiero a que vamos a también ver la expresión de porcentaje y fracción. También va a pasar lo mismo con la expresión de porcentaje como número decimal y lo vamos a ver al revés, o sea, vamos a ver la expresión como número decimal y de porcentaje. Vamos a calcular el porcentaje con fracción y además calcular el porcentaje con números decimal. Vamos a empezar por la primera, la relación entre razón y porcentaje. ¿Cuál es la relación que tienen? Veamos. En una razón podemos expresar la relación que existe entre una parte con el todo. O sea, en este caso, por este motivo se relaciona con el porcentaje. Hablamos de que el porcentaje en este caso está relacionado también con una cierta parte del todo, por lo tanto se relacionan de esta forma directamente. Pero veamos un ejemplo. En un partido de fútbol, 30 personas asistieron de un total de 100 asientos disponibles. Entonces podemos esto expresarlo en una razón y se escribe 30 de 100. O sea, en este caso si vemos en esta representación, esta figura tiene 100 cuadraditos. Nos correspondería entonces pintar 30 de ellos y lo estaríamos representando de forma gráfica. Por lo tanto, 30 de 100 asisten al partido, como también es lo mismo a decir que el 30% asiste al partido. ¿Quiénes asistieron? Un 30%. Si se fijan, tiene una relación directa. El total viene siendo la cantidad de asientos. Veamos un ejemplo distinto. A continuación se presentan dos dibujos, ambos representan el 80% de cuadrados pintados gris con respecto al total de cuadrados. Tenemos la siguiente figura. En este caso,
Acá si se fijan, ambos representan el 80%. En la primera tenemos 10 cuadraditos y están pintados 8. Y esto es equivalente al 80%. Y en el segundo tenemos 100 y se pintaron 80, que también equivalen al 80%. Y se pueden representar también como una razón, como lo explican en la parte de abajo. Entonces tendríamos la relación de la razón, que vendría siendo correspondiente al 80%. Muy bien, ahora vamos a ver entonces la expresión de fracción como porcentaje y también la versión inversa. En el caso 1 vamos a ver la expresión de fracción como porcentaje. La fracción representa una comparación por división entre una parte a la que hace referencia, o sea, el numerador, si se fijan acá están las partes, y las partes totales en las que se ha dividido el total, el denominador. Entonces la fracción va a representar una parte en el numerador y el total, que corresponde al todo, podríamos decir que es la pieza completa, que vendría siendo el denominador. Veamos un ejemplo. Expresa entonces 30 de 100, 33 de 100 como porcentaje. Vamos a expresar esto y lo primero que tenemos que hacer es distinguir si el denominador es igual o distinto a 100. En este ejemplo el denominador es igual a 100. Por lo tanto, en el paso 2 vamos a ver, escribe el numerador y acompáñalo del símbolo del porcentaje. ¿Cuál es el numerador? Es el que está arriba. Por lo tanto, el 33 lo vamos a acompañar con un porcentaje. Esto es igual a el 33%. Es muy fácil, ¿no es cierto? Pero ¿y si usamos una fracción con números más pequeños que el 100? Veamos un ejemplo. El ejemplo 2. Vamos a expresar la misma cantidad pero con un porcentaje distinto, 3/4. Aquí está el numerador y el denominador. Tenemos que expresar esto como porcentaje. ¿Qué es lo que hacemos? Se distingue si el denominador es igual o distinto a 100. En este caso el denominador es 4, es diferente a 100, ¿no es cierto? En el paso 2 se divide el numerador por el denominador. Entonces el numerador es el 3 y lo tenemos que dividir por el denominador, que es 4. Hacemos la siguiente división que nos va a dar, en el paso 3 obtenemos el cociente, que es el resultado de la división, y lo vamos a multiplicar ese resultado después por 100. Veamos. Entonces 3 dividido en 4 es igual a 0,75. En esta división el resultado lo tenemos que multiplicar por 100. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer la multiplicación. 0,75 por 100 nos va a dar 75. Estos son los pasos para nosotros expresar ese 3 que estaba al principio en el numerador, lo vamos a convertir en porcentaje. Entonces el producto, o sea el resultado de la multiplicación, es el porcentaje, por lo tanto acompáñalo del símbolo del porcentaje. Y nos quedaría entonces que esto lo hemos expresado en porcentaje. Entonces 3/4 como un porcentaje equivalen al 75%. Muy bien, avancemos. Ahora veremos cómo expresar de porcentaje a fracción, o sea, la versión al revés. Caso 2. Expresión desde porcentaje a fracción. Vamos a expresar entonces un 44% como fracción. Vamos a hacer el proceso inverso. Coloca el número del porcentaje en una fracción en la posición del numerador. Entonces tenemos acá el de arriba es el numerador. Colocamos entonces el porcentaje en la posición del numerador y en el paso 2 escribe el denominador, que es 100. Siempre va a ser 100, chicos. Entonces ahora, por tanto, el 44% es igual a la siguiente representación de la fracción. Muy bien, excelente. Con esto ya podemos continuar. Ya hemos visto entonces la expresión de fracción como porcentaje y la versión al revés. Ahora nos toca ver la expresión de porcentaje como número decimal y también desde decimal a porcentaje. Comencemos desde porcentaje a número decimal. Recuerda que un porcentaje representa una comparación entre dos cantidades mediante una división, cuyo divisor es 100. Lo que hemos hecho todo el tiempo es dividir con 100. Entonces, el 2% tenemos que representarlo de la siguiente forma, o sea, 2 dividido en 100, y esto nos va a dar 0,02. Si se fijan, si yo quiero conocer entonces
desde el porcentaje, representarlo a decimal, es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es tomar ese número que está representado en el porcentaje y lo divido en 100. El resultado que me va a dar va a resultar entonces en el número decimal. Veamos un ejemplo. Expresemos entonces el 68% como número decimal. Como les explicaba, es muy sencillo. Tenemos que conocer también las partes de la división. En este caso, vamos a ver que las partes de una división se componen del dividendo, el divisor, el resto y el cociente. Veamos. Escribe el porcentaje como división cuyo dividendo es el número en porcentaje y su divisor es 100. Entonces, como ya vieron, ahí están las partes de la división. Lo que tenemos que hacer entonces es poner al lado el número 100 y por el lado izquierdo entonces viene siendo el dividendo. ¿Cuál es el dividendo? 68. Colocamos el dividendo, el símbolo de la división y el 100. Entonces vamos a dividir 68 dividido en 100. ¿Cuánto nos dará? El cociente, que viene siendo el resultado, sería 0,68. Así de sencillo es convertir entonces desde un porcentaje a un número decimal. Por lo tanto, el 68% en decimal es igual a 0,68. Ahora veamos la expresión de número decimal a porcentaje. O sea, vamos a convertir lo mismo pero partiendo desde un decimal y lo vamos a convertir a porcentaje. Muy bien. Si para expresar un porcentaje en número decimal se dividía el número en 100, entonces para expresar el número decimal como porcentaje se realiza el proceso inverso. ¿Qué es entonces lo contrario a la división? Se multiplica el número decimal por 100 y luego se escribe el símbolo de porcentaje. Veamos un ejemplo. Vamos a aplicar. Vamos a tratar de convertir entonces un número decimal a porcentaje. ¿Cómo lo hacemos? Como les explicaba, tenemos que multiplicar. ¿Por qué número lo vamos a multiplicar? Por 100. Es muy sencillo. Entonces 0,23 lo multiplicamos por 100. Resuelve la multiplicación y obtén el producto. En este caso tenemos el producto, que es el resultado. 0,23 por 100 es igual a 23. Si se fijan, solamente le quitamos el 0. Coloca el símbolo del porcentaje al producto obtenido. Entonces el producto es el resultado y le ponemos el símbolo de porcentaje. Si se fijan, en este caso 0,23 es igual al 23%. Hemos convertido de número decimal a porcentaje. Muy sencillo. Vamos entonces a ver ahora cómo calcular el porcentaje con fracción. Veamos un ejemplo. Calcula el 20% de 80. Ustedes se preguntarán, ¿cómo hago esto? Muy sencillo. En el paso 1 tenemos que escribir el porcentaje expresado como fracción. ¿Cuál es el porcentaje? Es el 20% y lo escribimos como fracción. Recuerden que ya vimos hace muy poco cómo hacer esto. En el paso 2 multiplicamos la fracción por la cantidad. Entonces se multiplica la fracción por la cantidad. ¿Cuál es la cantidad? Es el 80. Por lo tanto, la cantidad que me están diciendo es 80. ¿Y qué voy a hacer? Multiplicar 20 por 80. Este resultado lo escribo y mantenemos el 100 abajo, y lo que tenemos que hacer es una división. Vamos a dividir 1600 dividido en 100 y esto me va a dar 16. Por lo tanto, el 20% de 80 es 16. Estos son los pasos importantes que ustedes deben cumplir para transformar o convertir un porcentaje, encontrar el 20% por ejemplo del 80, y si yo les preguntara cuál es el 30% de 80, lo único que tienen que hacer es reemplazar el 20 por el 30 y seguir los mismos pasos. Muy bien, esa es la forma de calcular un porcentaje como fracción. Ahora vamos a calcular el porcentaje con número decimal. Para calcular el porcentaje con número decimal, lo que tenemos que hacer es utilizar una estrategia, en este caso que consiste en multiplicar el número decimal equivalente al porcentaje por la cantidad. Si lo que les estoy diciendo suena muy extraño, vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el 30% de 40. ¿Cómo lo hacemos? Paso 1. Escribe el porcentaje expresado como número decimal. Lo vamos a escribir. En este caso, lo vamos a expresar.
¿Cómo lo hicimos? 30% es igual a 0,3. Chicos, recuerden que delante también vimos cómo convertir de un porcentaje a un decimal. Paso 2. Multiplica el número decimal equivalente al porcentaje por la cantidad. Vamos a multiplicar entonces el decimal, que es 0,3, multiplicado por el equivalente al porcentaje por la cantidad. ¿Cuál es el porcentaje? 40. ¿Cómo llegamos a esto? Multiplicando. Se calcula el resultado, o sea, el producto. 0,3 multiplicado por 40 nos dará 12. Por lo tanto, el 30% de 40 es 12. Aplica lo mismo, chicos. Si ustedes tienen que convertir números diferentes a decimal, solamente tienen que reemplazar los números y cumplir los mismos pasos. Y con esto ya hemos aprobado la actividad. Espero que les vaya excelente y nos vemos en la próxima entrega.